la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, Alberto Santana, Mariano Ruiz Gal y Agustín Azcárate, nos da la siguiente definición sobre patrimonio arquitectónico. En su sentido más amplio, el patrimonio es el conjunto de bienes heredados del pasado y, en consecuencia, el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. Como se puede observar, es una definición flexible y amplia a cualquier interpretación, lo cual nos recuerda las diferentes discusiones que se crearon en torno al edificio de la antigua escabechería, edificio el cual abrió el debate en torno al patrimonio arquitectónico de Plencia. Hoy ensalzan el patrimonio arquitectónico a debate. Herria Pilpillan, Tagu Saltzan. ¡Aurrera! Kaixo guztioi, vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos a mi derecha de nuevo a Iz Crestelo, concejal de Bildu, eskerrik asko etortzeagatik. A su derecha Gorka Mayor, historiador de Plencia, por primera vez en el programa, eskerrik asko etortzeagatik. Y también a Enrique Aramburu, presidente de la Fundación El Orduy y farmacéutico, eskerrik asko etortzeagatik, por primera vez en el programa. Luego tenemos por el otro lado a Ricardo Francés, presidente del Grupo Independiente, miembro del Grupo Independiente, eskerrik asko etortzeagatik. Y por último a Mikel Bengochea, miembro de SOS Escabechería, eskerrik asko etortzeagatik. Escabechería SOS, da izena. Escabechería SOS. Y bueno, también comentar que están invitados todos los partidos políticos y por causas ajenas a PTB, el Partido Nacionalista Vasco no ha acudido. Es una pena porque seguramente enriquecería el debate. Y vamos a continuar con el debate. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con la regla del minuto. Cada invitado tiene un minuto para hacer una pequeña valoración del patrimonio arquitectónico de Plencia. Empezamos por David y terminamos por Ricard. Cuando quieras, David. Vale, pues bueno, en Plencia el tema del patrimonio siempre ha estado muy presente por la condición de villa y por su propia configuración que tiene el pueblo, y creo que es patente que durante las últimas décadas este patrimonio pues, ha venido a menos pues, por diferentes motivos, ¿no? Entre ellos la desidia de las propias instituciones. Esta legislatura consideramos que bueno, pues también se han vivido episodios de este mismo estilo y bueno, luego entraremos más en el meollo y mencionaremos unos cuantos y más. Vale, eskerrik asko. Seguimos con Gorka. Bueno, pues totalmente de acuerdo con David y decir que por fin, habría que decir, alguien dentro del ayuntamiento se ha hecho eco de lo que unos cuantos pensamos, en este caso David, y ha puesto el tema de la conservación del patrimonio en el ámbito municipal, porque claro, por mucho que hablemos en la calle, hablemos y tal, si ese tema no va donde tiene que ir, pues no avanza. Bueno, yo, bien, vengo por parte de Enrique Aramburu, pero también como nieto de Antonio Araluce, una de las personas, de los arquitectos, bueno, que tiene el 25% de las casas que recoge Gorka en el libro este, del casco histórico, el 25% las hace Antonio Araluce, entonces vengo también como nieto. Es cierto que en las últimas décadas se ha agredido más, pero también es cierto que ya en el año 75 desapareció de la noche a la mañana un bachoqui, que luego veremos, ardió y a los 2 días se derribó. En su momento también desapareció el fielato. Entonces, ¿qué ocurre en Plencia? Desaparecen las cosas y no se hace nada encima. Pues hace un campo de fútbol, no. Pues un paseo, unos bancos, pero... Ya, se acaba el minuto. No, seguimos, Enrique, tranquilo. Venga. Seguimos con Ricard. Bueno. O sea, perdón, seguimos con Mikel. Bueno, pues eso, primero, gracias por la invitación. Yo, como has dicho antes, represento al Consejo Cívico de Escabechería SOS. Hablaremos de, lo ha comentado Enrique, del fielato, el antiguo bachoqui, de todo lo que haya podido haber de patrimonio. Y la parte buena es este debate o cualquier otro debate que sereno, serio y adulto que surja en Plencia y no discusión de bar, que comentaba Gorka,
el decir, joder, que no hacen nada, sino ver cómo nos podemos organizar de alguna forma, instituciones y vecinos, para mantener el pasado histórico que tiene Plencia a nivel patrimonial y sacarle un rendimiento. Pero bueno, ya irá discurriendo. Y para terminar la regla del minuto, le toma la palabra a Ricard. Bueno, soy Ricard, me presentáis como del Grupo Independiente, yo venía como plenciano en principio, pero bueno, vengo que también acepto lo del Grupo Independiente. No sé, yo como veo siempre Plencia tan bonito, siempre he visto tan bonito, no veo tantas cosas que desaparecen. Han desaparecido unas cosas, pero no han aparecido otras. Y me parece que sigue siendo tan bonito y no le veo tan difícil. Por ejemplo, tengo aquí a Miquel, la escabechería, no he conocido la escabechería, ninguno de aquí hemos conocido escabechería, pero bueno, yo he conocido el garaje de Asensio. Pero bueno, Plencia sigue siendo bonito y efectivamente si se pueden observar unas cuantas cosas, como dice el fielato, todas esas cosas, el molino que desapareció, todas esas cosas, yo creo que sí hay que conservar, que había que haber conservado, pero creo que bueno, han nacido otras buenas. Bueno, vamos, entonces voy a terminar la regla del minuto. Vamos a seguir, ¿no?, un poco haciendo un repaso de lo que está haciendo Enrique, ¿no?, un repaso de lo que fue Plencia y qué nos queda, ¿no? Antes que nada, ¿no?, para entrar en el debate, ¿qué fue Plencia y qué nos queda? Igual, Sí, la palabra a Enrique, que se ha quedado con ganas de seguir. Es que habrá mucha gente joven que no haya conocido el Fielato. Era este edificio que estaba a la entrada del pueblo. Bueno, y era con afán recaudatorio. Cualquiera que quisiera venir a vender productos venían en tren. Hay que tener en cuenta que Plencia es el segundo tren de Vizcaya, el primero Durango, el segundo en el 90 y poco. Y entonces cualquiera que quisiera vender cualquier producto pagaba. Entonces, bueno, pues el edificio no es que fuera especialmente bueno, es del mismo constructor, bueno, y arquitecto, José Bilbao Lopategui, que hizo el edificio de la farmacia y que hizo la escabechería. Entonces, en ese sentido, este hombre, también, que era maestro de obras, pues tiene importancia y sigue en pie, sigue el edificio de la farmacia, que yo creo que en breve lo restauraremos, y en pie sigue Villa Saturnina, que tú lo citas también en el libro. El Fielato, la escabechería, se han ido, y me figuro que otros edificios también. ¿Algún edificio más así? ¿Desaparecido? Sí, que haya desaparecido. Si me dais un poquito ya, porque esto es otra foto que tampoco conocerá la gente. Aquí tenemos el kiosco, bueno, en el mismo sitio en el que está, el ayuntamiento y lo que fue el Bachoqui. Lo que fue el Bachoqui, esta es una foto mejor. El Bachoqui, que se construyó bueno, con dinero privado, entre ellos pues también mi bisabuelo, Juan Abrisqueta, pues aportó bastante dinero, y lo hizo, el arquitecto fue Antonio Araluce, que hizo primero el ayuntamiento, después el Bachoqui, después el frontón, que ahora mismo lo han pintado de verde, bueno, ahora no vosotros, por supuesto, eso ya lleva mucho tiempo, pero sin consultar a nadie, que es lo triste. Era un frontón precioso. Entonces le hacen añadidos, le ponen cosas y le pintan de verde. Pues que muy bien, para un frontón moderno muy bien, pero es que era de piedra. Bueno, pues nada, o sea, yo lo que quiero es... esto es que la gente joven no conoce, pues ha habido cosas muy bonitas. ¿Y qué nos queda? ¿Qué queda? Pues comparando con lo que se ha perdido, en cantidad y en calidad, yo creo que poco. De lo que era este pueblo, lo que podía haber sido y en qué se ha quedado, yo creo que la pérdida es superior a lo que queda. Nos quedan fotografías en blanco y negro, ¿no? Que muchas veces es a lo que nos remitimos para decir que tenemos un pueblo precioso, y para sacarnos un poco de las entrañas o de las vísceras, pues que, joder, qué pasada de pueblo tenemos, ¿no? A mí me parece que seguimos sin una conciencia de lo que puede suponer y lo que supone el patrimonio, y creo que, bueno, pues no veo que avancemos o que demos grandes pasos. Por supuesto que este programa, por supuesto que asociación como Escabechería SOS u otra que ya hay en Plencia que se llama RIA, en torno al patrimonio, son importantísimas y son necesarias para concienciar, pues, a tu hijo de vecino
que realmente pues bueno, pues no se tenga un interés más allá de decir que, pues eso, ¿no? Como dice Ricard, veo mi pueblo precioso siempre. Sí, eso, aunque esté de noche, estén las farolas apagadas y no veamos nada. Por supuesto que nuestro pueblo va a ser el más bonito del mundo. Es que, por ejemplo, estás hablando patrimonio, sí. Hablas de escabechería, sí. Por ejemplo, en este caso. Sí, sí. Yo el patrimonio como zona de puerto, por las casas de los pescadores me parecían una cosa bien. Lo que es el edificio del garaje de Asensio, claro, estaba en ruinas. Yo no veo nada más que unos ladrillos, no le veo como un patrimonio. No veo eso. Lo que sí veo es las casas que se podrían haber recuperado esas casas. Yo no sé por qué o no, por qué no se han recuperado esas casitas que eran para pescadores. Pero lo que es la escabechería, que se llama escabechería ahora, bueno, se ha puesto ese nombre, bueno, fue en su tiempo. Lo fue. Sí, pero bueno, 8 meses. Tú puedes poner el nombre que hemos conocido a nadie y como estaba ahora, eso no es. Si no es eso es patrimonio, esa casa. Claro, pues esa casa. Es que eso le pasa a cualquier edificio. Claro. El casino. No entiendo mucho esas cosas. Antes de que se derribe, estaba dejado, olvidado y en mal estado. ¿Era de unos privados? Sí. No sé. Y el ayuntamiento les ha permitido, que no sé por qué. Yo no quiero meterme con eso le va a pasar a un edificio y eso le va a pasar a cualquier objeto en el que no se repare. Entonces, que a ti te lo parezca o no te lo parezca, es razonable y es respetable. Sí, que sí, hombre, por supuesto, y también lo vuestro, pero quiere decir que han salido otras cosas tan bonitas como esas y más bonitas tenemos ahora que en su antiguo. Es que hay, porque las cosas bonitas que han salido en el casco histórico, por ejemplo, en el nuevo plan especial de rehabilitación, que aprueban el Grupo Independiente y el PNV, hoy en día esas cosas que dices tú que han salido nuevas se consideran fuera de ordenación. Ya esas cosas no. Es curioso, ¿no? Fuera parte tendríamos, ¿no? Para empezar, ¿no? Definir qué entendemos por patrimonio, ¿no? Porque como vemos aquí hay diferentes matizaciones, matizaciones terminológicas, ¿no? O sea, ¿qué se entiende como patrimonio? Es como decir qué es cultura. Bueno, el patrimonio, es decir, eso si empezamos como cultura es otra cosa, pero yo no quisiera enfocar el tema del debate en la escabechería, porque se puede hacer un debate monográfico sobre ese tema, igual que se puede hacer uno sobre el Palace o sobre Castilla o el cementerio. Yo el año pasado entro a participar en este grupo, digamos, porque descubro casi sin querer que en este pueblo hay 4 o 5 zumbaos, como yo, a los que les preocupa algo abstracto, que es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es lo que has heredado del pasado y qué he recibido de mis padres y qué voy a dejar a mis hijos. Vivimos en una villa histórica de Vizcaya. Tenemos un casco histórico conservado de aquella manera, pero el trazado al menos yo creo que espectacular. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que es un pueblo, y luego no hablemos ya, hoy hablamos de patrimonio, vamos a entender que vamos a hablar de piedras hoy, ¿no? De patrimonio histórico-cultural, y no hablemos ya del natural, quiero decir, ¿no? Entonces, Plencia, tú dices que la ves bonita, yo la veo bonitísima, pero cada vez la veo más vieja y más fea. Y como no empecemos a maquillarla y a cuidarle, se nos muere. Es lo que yo veo, ¿eh? Entonces, yo creo que Plencia tiene, ya hablaremos luego un poco del futuro también, Aitor nos guiará un poco por dónde quiere llevar el debate, pero la escabechería para mí fue la gota que colmó el vaso, fue el despertar, y de ahí el nombre, y que también estamos en un proceso incluso nosotros interno de pensar en nuestro nombre, si tiene sentido llamarnos escabechería o llamarnos de otra forma. Eso. Bueno, eso ya te participo a entrar en el grupo, Ricard, porque es una participación ciudadana abierta. Y ahí tiene voz todo el mundo y todo plenciano. Todo lo que sea de Plencia me preocupa y me conocéis y sabéis que es así. Plenciano, Gorlistarra y Barricatarra y donde sea, porque no queremos centrarnos solo en Plencia. Entonces, patrimonio es muy abstracto. Hombre, los patrimonios van variando. Vamos a hacer la palabra a Enrique Aramburu. Sí, no, claro, como patrimonio es abstracto y además cada uno podemos tener nuestro propio criterio. Yo lo que propongo a este y a los que vengan es que un ayuntamiento no pueda hacer él solo porque ahora están y luego no están. Y las cosas se deshacen y vuelvo a decir, donde antes había, luego no hay nada, o sea, nada construido. Bueno, a veces, no siempre, no, pero bueno. Pero quiero decir que se consulte más a la gente. Si es un pueblo pequeño, esto es asequible que se pueda, que haya participación ciudadana.
oye, esto interesa conservar, no conservar. Luego, es complejo, pero se puede pedir la opinión de la gente, pienso yo. Sí, pero por ejemplo, Miquel dice que en cuestión de un año se enteró de la noche a la mañana. Por ejemplo, el tema de la escabechería. Pues yo sé porque he oído, pero no porque me haya preocupado, pero 6 años estuve peleando para no el derribo, eso debe cambiar. Eso es lo que debe cambiar. O sea, el ayuntamiento debe haber... Es relativo y te voy a... De puertas adentro sería conocido, pero yo hasta el final no me enteré tampoco. ¿Quién incita el informe de ruina? Mira, lo que pasa es que no vamos a empezar a hablar de ayuntamiento, estamos hablando de patrimonio, porque si me tiro para atrás, yo conozco también cosas, el ayuntamiento no es... Yo estuve en otro ayuntamiento anterior, que ahí estaba ya los planos, todo hecho para edificar unas casas, unas viviendas... Cosa que habría que haber paralizado, el grupo independiente paralizó, y es de aplaudir. Y eran para esto. Claro. Es que hay que hablar del ayuntamiento, porque por ejemplo el ayuntamiento tiene potestad. Sí, pero para una historia estamos hablando del grupo independiente son 4 años. Quiere decir que 4 años. Pero tú te has ido a que eso lleva 6 años. Pues lleva 6 años. Entonces vamos a... ¿Pero quién incitó el informe de ruina? Por ejemplo, porque costas, pero costas, hombre, claro, lo que costas, lo que no daba es para reparar nada, y que estaba en ruinas, eso está claro. Y que estaba en ruinas, que estaba peligroso, y lo único que estaba, David, sabes, es que son otros temas, ya no es patrimonio, eso estaba para especulación, aquí había unas personas, unos viviendo, que no esto, otros alquilando garajes. Pero porque se ha permitido. Que se ha permitido. Pero ¿quién permite? ¿Costas permite? No, a ver, yo Ahí hay otro debate. Hay otro debate, de costas. sin centrarnos solo en la escabechería, es que hasta qué punto en la gestión del patrimonio arquitectónico ha interferido la gestión municipal, hasta qué punto ha habido una mala gestión municipal del patrimonio arquitectónico. No solo costas, estamos hablando porque la escabechería es un tema de costas, pero ha habido otro patrimonio arquitectónico que costas no interfería. Entonces ha tenido la culpa la gestión municipal. No solo estoy hablando de esta legislatura, sino de legislaturas anteriores. Yo quería centrar un poco el tema, Ricardo. Es que de hacer las casas a hacer un parque, vamos a hacer, creo que... Yo quería hacer, es decir, no es de un debate político. Un parque a conservar aquello también hay una diferencia. A ver, habrá debates políticos, en mayo hay elecciones, Plencha Televista montará debates políticos y tendréis tiempo de echar los trazos en la cabeza. Yo he hecho en falta la silla vacía, el Partido Nacionalista Vasco, que no ha venido. Porque yo como miembro, como vecino de Plencia y como miembro de Escabechería SOS, yo traía, igual que Enrique ha enseñado fotos, yo traía este libelo, que es un libelo, si buscas en el diccionario, pone que es un panfleto difamatorio, donde cuando nosotros, una serie de vecinos, nos organizamos en nombre de Escabechería SOS, se dice que estamos manejados por Bildu, entiendo que porque David participaba en el grupo, entonces ya lo asocian, hacen lo simple, hablan de que no se ha hecho nada en todo este tiempo, y es cierto, porque yo a posteriori, y ahora me he empezado a enterar, culpa mía como vecino poco implicado, entiendo que hay unos procesos, unos trámites administrativos, unas publicaciones, pero yo lo que intuyo que en este ayuntamiento, no en esta legislatura, sino históricamente, lo que ha habido es falta de transparencia, porque están los políticos de turno al que le toca, que yo os he dicho muchas veces que os valoro mucho, porque estáis dedicando ahí tiempo al pueblo, y están los técnicos municipales. Entonces lo fácil es, joder, se me está cayendo, mete la pala, lo tiras y hacemos nuevo, que encima, joder, nos lo hace costas, o tenemos una ayuda al gobierno vasco, o tenemos un plan E, o tenemos X. Entonces, lo que pretendemos desde nuestro grupo es despertar esa conciencia y hacer muchas acciones, que luego si procede y me dejáis hablar de mi libro, pues lo haré, y diré todo lo que queremos hacer o cosas que estamos pensando en hacer, pero eso, encontrarte en la calle esto, y luego aprovechan ya, claro, ya el último párrafo, joder, que escriben y dicen, ay, nos ha olvidado meternos con Isamari, entonces ya meten desapego de Independientes de Plencha, en particular de la alcaldesa, dejando que la fruta se pudra y tal, hablan de épocas, que en épocas de vacas gordas se podría haber hecho algo. Entonces mi pregunta es, la pena que no ha venido ningún representante, es decir, cuando estabais gobernando eran las vacas gordas, ¿por qué dejasteis que el garaje de Asensio, que yo así lo conocía también, se cayese a cachos? Entonces, yo te digo que estaba de concejal en esa época. Sí. No he estado todavía ni Isamari ni por aquí, pero yo entré por casualidad a una reunión y estaban los planos encima de la mesa, y no eran el grupo independiente, estaba un edificio 8, y lo que dice David, que a ver si hemos promovido el derribo o la ruina
ruinar tienes que dedicar eso. Si estaba, que era peligroso para la gente, tanto que estaba abajo... Pero que la ruina no es la única solución. Yo no digo que sea la solución, no digo o sea, te quiero decir, tú planteas de un edificio a un parque, no, pero entre medio hay todo sí, un tramo, que puede haber, yo no, decir que no discuto, pero ese edificio... nos estamos centrando en el tema de la escabechería. Sí, y bueno, a ti te ha dado Isamari, antes de entrar, una serie de directrices a mí que digas no me ha dado nunca hombre, el mismo discurso nos lo ha contado antes de entrar, te quiero decir. Pues a mí no me ha dicho nada de esto. Yo no pretendo atacarte a ti con que se ha derribado el edificio de la escabechería. A mí me parece mucho más importante eso, pues bueno, dentro de la tragedia patrimonial, el genocidio patrimonial que hemos vivido en este pueblo, yo lo pondría como un escalafón más. Pero a partir de ahí, ¿qué? O sea, ya no... tenemos Goñi Portal, que de lo que era a lo que es, pues otro desastre. Y encima, funcional, cero. Villabasoena, pues bueno, por lo menos es funcional. No sé, igual Gorka tiene que matizar cosas, pero no tiene nada que ver con lo que era y ahora es otra historia. Todo va cambiando, David. Pero ¿sabes para quién no cambia? Para el vecino. Al vecino que es el que pide mucho. una licencia. A mí me gustaba mucho. Es el que pide David, una licencia. Pero perdona, no solo es que... Ricard, si me dejas, pide una licencia y no le dejan cambiar como cambia el ayuntamiento, por ejemplo. Sí, bueno, por supuesto, seguro. O sea, quiero decir que la pelea es diferente. Entonces, claro que cambia todo, pero resulta que en el caso histórico ha cambiado y lo que ha cambiado hoy en día se considera mal cambiado. No tengo esa apreciación. No tengo esa apreciación porque el casco histórico. Yo me acuerdo cuando era muy niño que jugaba en los paseos que eran de tierra y jugaba al Inque. Qué bonito era aquello. Supongo que ahora estará mejor con un paseo para todo el mundo. Quiero decir, ha habido cosas malas y ha habido cosas buenas, supongo. Se cayó un puente que era precioso, se podía haber pedido, vamos a hacer otro igual. Pues igual no se puede. A mí el puente me ha encantado mucho más que este. Porque me gustaba. No entró una pala excavadora a tirarlo. No, pero quiero decir que se podía hacer. Porque... Mira, yo por no centrarnos ni en la escabechería, ni en este municipio, o los que ahora mismo nos gobiernan, pues tengo en el año 1984, tú no estabas, creo, pero el ayuntamiento nos cobra tasas de vitrinas. Bien, entonces nos cobran 5.000 pesetas de aquellas, por vitrina. Entonces yo escribo una carta, ponerse un botón del nivel cultural de esta villa, triste. Escribo una carta al señor alcalde y digo, bueno, pues que tenemos un escaparate donde no se exponen especialidades farmacéuticas, productos de parafarmacia, ni se hace propaganda de ningún tipo. En ella se coloca periódicamente botamen y utillaje galénico de cierta antigüedad, con objeto de que pueda ser visto y conocido por el pueblo de Plencia, ya que pertenece a la historia de la farmacia de Plencia, que poco le falta para cumplir un siglo. Bien, esto fue en febrero y en marzo, entonces el ayuntamiento, Comisión Municipal Permanente, pues dice que adoptó el acuerdo unánime de desestimar la reclamación interpuesta por el interesado en base a la posibilidad efectiva de exhibición de cualquier objeto y tal cual. Quiero decir, este es el nivel cultural. En lugar de decir, bueno, vamos a ver, Enrique, vamos a hablar, ¿te interesa utilizarla eso? Pues sí, pues no. Porque claro, las farmacias y comercios, si tú utilizas las escaparates para mostrar productos, pues los laboratorios te pagan un dinero. Bueno, pues ese dinero yo no lo quería, porque me parecía que era obligación mía al mostrar. Pero claro, te encuentras con esto y es muy duro andar solo. Bueno, este es un botoncito. Sí, el tema de los ayuntamientos, voy a hablar de instituciones, ¿vale? De administración. Cambian las legislaturas, cambian los partidos que gobiernan, hay más o menos sensibilidad, pero hasta hoy, por lo menos, o lo que yo he visto, o la pinta que tiene Plencia, y que me corrijas Gorka, que es el experto, es que el ayuntamiento es todo de espectador. Y es lo dices, bueno, ¿cómo es privado? ¿Cómo es privado? ¿Cómo tal? Bueno, es privado, las fachadas son públicas. Yo no puedo pintar de rosa mi balcón, aunque me guste, porque no me va a dejar el arquitecto municipal y con rigor. Me decir, tú vives en una casa de cierto valor, protegida o no. El casco parece un arcoíris, y está bonito, ¿eh? Eso es, bueno. Y aparte está bonito. Ya me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, hay una ley del año 90 de patrimonio cultural vasco que se debe cumplir, y hay un artículo donde habla, en particular corresponde a los ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio histórico del pueblo vasco, que radiquen en su término municipal. El pueblo vasco, hay dos características que tenemos, que son la lengua y la casa.
Y en Plencia tenemos unas casas que es una gozada de ver, y yo lo que he hecho en falta, y lo que pido aquí desde la tele, y a futuros, no ha venido, futura alcaldesa, futuro alcaldable, o quien vaya a ir, es decir, ¿por qué no se empieza a hacer de la historia de Plencia un motor económico? Que siempre estamos diciendo que eso igual luego llega va a ser luego. por eso seguimos luego, por varias más adelante ideas, seguimos con ese debate, ¿no? Al final, en patrimonio y qué modelo de pueblo queremos. Eso o sea, es, porque ahí vamos a nos va a tratarlo más pasar adelante. luego, y si seguimos viendo qué había o qué queda, ¿no? Castillao, ¿para qué se usa Castillao? No, debe ser un depósito, tienen las llaves los del ayuntamiento, ahí guardan porquerías, y alguien dirá, ¿para qué vale? O lo mismo, Castillao, si tiene 100 años, tíralo. A mí la razón que te dan cuando me decían con la escabechería, eso está viejo, es mejor tirar, es muy fácil. Es más, me pasó que en la escuela una profesora en el cuarto de GB, un niño, con toda la inocencia de un niño, preguntó por qué no tiraban la iglesia. Nadie se lo había dicho. Claro, digo, la iglesia también es vieja, ¿no? Claro, el niño ve la iglesia, joder, por la iglesia hemos topado. Entonces, se trata de eso, ¿no? De que esos niños aprendan lo que es el patrimonio, la historia de su pueblo, joder, estén orgullosos de ellos, y cuando sean concejales, sean alcaldes o sean vecinos de la villa, joder, estén dispuestos a pelear por eso. Y cuando se vaya a tirar algo, como decía Enrique, se consulte. Oye, ¿esto tiene valor? Se preguntan los expertos, a los que saben. Yo no tengo ni idea si tiene valor patrimonial o no. Es que no me voy esa discusión no va a entrar con nadie, porque yo no tengo conocimiento. Por decir, es bonito o más bonito. ¿Qué te gustaba más, el garaje de Asensio o los columpios de ahora? ¿Qué te gustaba más? ¿El simulacro de molino que tenemos ahí con 3 piedras clavadas o el molino de mareas? No, es que era impepinable, la carretera había que girarla tal. Bueno, pues igual se puede hacer un estudio, hablar con expertos en patrimonio, buscar ayudas, porque hay subvenciones a todos los niveles institucionales para, joder, mantener la historia del pueblo. Y no hacer de esto un pueblo de verano, de metro, me bajo. El patrimonio es no deja de ser es una identidad de un pueblo, y tanto tú viendo el patrimonio te dice lo que ha sido ese pueblo y lo que es. Claro. Y depende de lo que se haga y lo que será. Entonces hay, fuera parte de que veamos como patrimonio arquitectónico o no, pero entonces estamos viendo, ¿no?, que Plencia ha perdido parte de su patrimonio, y que los chavales dentro de unos años pues no sabrán que, pues yo qué sé, que era un puerto pesquero o X cosas. No sabrán, y es que no lo van a identificar porque no lo van a ver. Es decir, porque no va a quedar restos, no van a quedar ni paneles. Porque que en el puerto no les he puesto un panel explicativo de lo que era el puerto. Yo ya desde hace un año no le llamo puerto, le llamo embarcadero. Porque entre los botes son todos de plástico y esa plaza impersonal que hay, para mí ya es el embarcadero. El puerto de Plencia desapareció. Cuando con la casa de Cabritas, para mí desapareció el puerto de Plencia. Ya no hay puerto. Yo creo que me estoy haciendo muy mayor ya. A mí me parece que es el puerto, y me parece que hay más puerto que lo que había antes, porque antes pues, íbamos a coger unos verihuetos y unos muergos, y cuatro botes, y había barro, y ahora creo que hay un puerto. No había playa, ahora tenemos una playa. Yo no digo que haya hecho quien haya hecho, y no lo ha hecho el ayuntamiento, desde luego, en ningún momento. Todas esas cosas no las ha hecho nunca el ayuntamiento. Ha venido desde fuera para hacer, ha hecho unos espigones, hay una playa. Es que el ayuntamiento, que es la entidad, es la institución más cercana que tengo yo como vecino, a lo que le pido al ayuntamiento es que deje de ser espectador y me diga, no, es que esto es Costas, no, es que esto es Gobierno Vasco, es que esto es aquel, es que esto es aquel. No es tan sencillo como ya eso. sé que no es tan sencillo. No, digo que no es tan sencillo como lo estás diciendo, que el ayuntamiento sí, por lo menos el que yo conozco ahora, sí está peleando. Creo que el de antes también. No es dar ayuntamiento ni nada. El ayuntamiento, ¿a quién debe de obedecer? Si tiene que estar más cerca de Costas o con los movimientos vecinales. Eso va a depender, entiendo, de quién gobierna en cada momento. Él sabrá cuál es su estrategia. Pero yo creo que sí sería lo que decía Enrique, somos tan pocos que es muy fácil ponernos de acuerdo. Desde luego, en este caso, nosotros como el Grupo Independiente no hemos tenido ninguna pega en irnos a Madrid, a Murcia. Hemos ido, evidentemente ha ido a pelear por la escabechería, como decís vosotros, o por el garaje, o lo que sea. Se ha ido a pelear por muchas cosas. Pero bueno, en el caso de la escabechería habéis ido a pelear por un parque. No por la escabechería. No, por el parque no hemos ido a pelear. No, David, esto aparece en vuestro programa electoral. Te quiero decir que se ha hecho el parque. No, en el programa electoral anterior y en el anterior. No pone que íbamos a hacer un parque, no vamos a. Está la foto. Está la foto que se ha hecho. No. En el programa de hace 3 años, que la pena que no lo he traído, hay 2 cosas de ese espacio. Y yo fui a la oficina que tenéis en la Ribera a preguntar. Y una es el dibujo del parque, que se parece mucho a lo que se ha hecho.
Que no, hombre, ¿qué va? Sí, sí, no, te lo traigo. Es que la pena que voy a Consultable casa y te lo traigo. en el programa Está en el electoral de programa. 2011 del Grupo Y Independiente. otra cosa, Pues poníais el convenio firmado por Nicolás Oñate, lo decías, con dos importantes personas del PNV que tachabais los nombres. Yo fui a la oficina a preguntar quiénes eran, y vuelvo, qué pena que no han venido, a preguntar quiénes eran, y me decíais que no os parece bien ponerlo. Yo decía, bueno, yo sí si sé tiras la las piedra, personas, yo también sé quiénes son, yo estuve en también la sé quiénes oficina, son. no, Porque no me quiero lo dijeron molestar. en la oficina de palabra. Pero que Pero nosotros hemos dibujado no lo pusisteis, un no lo parque antes de escribisteis. hacer, que hemos puesto en nuestro programa, fijo que no. sí, Que Ricardo, se ha hecho, sí. Ricardo, No voy a Ricardo. permitir que se me tache mentiroso. No, De verdad, hombre, mentiroso. estoy No, diciendo que hombre, cualquier persona se puede, me puedo equivocar yo, se pero- puede Está en el programa, Ricardo. referir a vuestro programa electoral de 2011 y aparece. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que consigo es que lo que nos hace falta a nivel de ayuntamiento creo que es una autocrítica profunda sobre lo que ha pasado y hacia dónde vamos. Y luego, a la hora de consultar, yo considero que hay parámetros en los que se está cambiando, que aquí no han llegado a Plencia. Porque el ayuntamiento consulta, pero claro, se está consultando digamos, a los mismos técnicos siempre. Claro. No quiero decir personas físicas, a los mismos técnicos, bajo unos parámetros muy concretos. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana que está en marcha se ha desarrollado desde unas directrices muy concretas, que son, por ejemplo, las que nos han traído al nivel de crisis en el que está, entre otras cosas, en el que estamos sumergidos, ¿no? Todos esos parámetros urbanísticos se reflejan en el Plan General de Ordenación Urbana, cueste lo que cueste y caiga lo que caiga. Edificios históricos, por ejemplo, sí. como los de Antonio Araluce. Entonces, ¿por qué? Porque se busca un pueblo estándar, homogéneo, y eso se ha buscado con el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico. ¿De Plencia? Sí. Ricard, Perdón, un momento. te enseño el documento. Tiras una línea y todos los tejados iguales. Un ejemplo. Yo no entro a valorar si es mejor o peor. Yo no veo ni uno, no sé. Es el plan que aprobó tu grupo. Es que te lo vuelvo a decir. O sea, está en la página web del ayuntamiento colgado. Sí, no quiero entrar estoy ahí a en debatir que tú me dices que no estoy en el ayuntamiento yo, pero no sé, no te puedo decir. Solo una apreciación. No quiero decirte nunca ni mentiroso ni nada, que quiero decir que yo no sé eso, quiero decir pero... que siempre me voy a referir a documentos. Yo pero creo digo, que estamos hablando, creo yo, de un plan histórico, y resulta que estamos hablando del ayuntamiento ahora de Plencia, del ayuntamiento de ahora, de 3 años. Sí. O sea, 2011. pues vamos a hablar de patrimonio, pero es que el Plan General de Ordenación Urbana afecta. y el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico están sumamente ligados al patrimonio. Pero que pueden ser, pero tú estás diciendo que luego igual es mucho mejor de lo que está. Sí. ¿Por qué? Porque tú dices que está mal, que es peor. Perdón, Y no puedes perdón, decir que es peor. está Enrique ahí con ganas de yo, participar. si no os importa, por romper un poco estas aristas políticas No, y salir de... hazme Pero caso. sí, el tema del plan, porque claro, el libro solamente contemplaba pues el casco histórico, ¿no? Pero hay otros edificios que estaban fuera del casco histórico. Y entonces vuelvo a hacer referencia a mi tite, Antonio Araluce, que 2 años más tarde de hacer la Casa de la Basture era para gente pudiente, hace esta casa, que a ver quién identifica, Andra Marialde. Esto estaba a las afueras y era para gente con pocos recursos. Era el mismo Antonio Araluce, costeado por el mismo Juan Abrisqueta. Entonces esto, los técnicos que han hecho el plan al que tú aludes, deciden que no guarda que no guarda la línea y entonces o en contra de la opinión de los propietarios que quieren rehabilitar el edificio y hacer 6 o 8 viviendas las que haya, pues entonces el plan de ordenación de los técnicos estos, que lo hacen en un despacho de Bilbao, yo qué sé, pues decide que lo mejor es tirar la casa y hacer más bloque, pero que vaya todo perfectamente bonito y con la acera y tal y cual. Hombre, pues esto me parece un atropello. Esto estamos a tiempo de... No, o sea, la casa no vale pero es del año 28, es de Antonio Araluce, que es, bueno, pues vuelvo a decir, un 25% del patrimonio urbanístico de Plencia es de Perdón, Ricardo. ¿Y lo que se sale de la ordenación qué es? ¿Este edificio o lo que se ha hecho después? Claro. Porque esta casa está muy bien donde está. Sí. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de patrimonio, y a mí
no sé si soy muy joven o muy viejo, la verdad. Yo, cuando hablamos de patrimonio, donde estamos aquí, llegaba el agua. No hablamos nada de todos los chalés que se han hecho. Ese es el patrimonio que teníamos antes, era una ría hasta aquí, hasta donde estamos aquí, hasta la plaza. Sí, y con la mentalidad que tenemos hoy día puede parecer pues un error. Pues bueno, pues era la forma de pensar entonces. Y cambios ha habido siempre. Cuando se ha hecho un relleno entero de casas, cuando era todo agua. Pues ahora no se haría, por ejemplo. Claro, pues. Entonces, vale, tú dices, entonces, lo que se hizo, modelo, pero quiero decir, más bonito. Dentro de 75 años hablarán de lo que hemos hecho. Claro, Pero digo, ¿es más bonito aquello o esto? Tener el agua hasta No aquí. se trata de bonito. No es bonito, porque igual es patrimonio. Va más allá del concepto de bonito. Claro. No, El patrimonio habla de riqueza, de valor, De identidad. de identidad. De identidad, joder, yo Identidad, creo que Lo que no podemos es, dentro de 75 años, escribir un libro sobre Antonio Araluce y hacer un listado de los edificios que tuvo. y de los que no tuvo, que te vuelvo a decir, todo el relleno era agua. Sí. Espera. ¿Y qué es peor aquello o esto? No, yo no te estoy hablando de mejor o peor. Yo tendré mi opinión personal, sí. pero es que la opinión que se pide ahora por eso te decía que, y yo me incluyo, necesitamos una autocrítica muy profunda. Vamos a los ayuntamientos. David, vamos a parar un momento. Ahora, espera, perdón, que es que ha habido un fallo técnico. Yo me refería a que hace falta una autocrítica, que no la hay y no la ha habido, y luego abrir la mentalidad a que los planes de desarrollo de los municipios no solo tienen que estar enfocados desde una perspectiva muy concreta, que es la que se está llevando a cabo. Y te voy a dar un ejemplo, y me lo daba Silvia. Fue a una reunión a un municipio X y no sé si lo hubo exactamente. Los técnicos que intervinieron sobre patrimonio, sobre planes, los desarrollos de los planes, fueron desde psicólogos, sociólogos, nada que ver ni con urbanistas, con técnicos en urbanismo, ni con tema de abogados, porque la segunda parte de estos planes, claro, y que son quien los defiende realmente, son los abogados. Sí. Presenta una familia y una los alegación, dueños, los dueños, sí. Y ya ni siquiera presenta una familia una alegación, se estima, se desestima, parcialmente, completamente. Quiero decir, no se buscan zonas confortables en los planes, por ejemplo, para la ciudadanía. Se busca exprimir el suelo, en el caso de Plencia, el suelo, el espacio que tenemos. Bueno, urbanizable o no urbanizable. Hay veces que lo no urbanizable se convierte en urbanizable. Y se empeora la Luego, situación. siguiendo un poco con lo que decía Enrique Arramburu, que al final la casa al final no vale nada, pero mantener el edificio al final dice mucho de lo que somos, pero también otro debate es cómo queremos mantener eso y para qué, ¿no? O sea, ¿cómo y para qué? También dentro de las escabecherías se dio ese debate, ¿no? O sea, pongo el ejemplo de la escabechería, pongo el ejemplo de la escabechería porque ha sido el ejemplo más reciente, pero ahí sí que había ya no solo el debate de lo queremos mantener, sino luego qué usos hay que darle. Aitor, fíjate, piedra del molino de Lemois. En 6 meses construyeron este edificio, en el año 28. Del mismo año que se construye Portuondo y Churrualde. O sea, bueno, tiene historia. No me gusta el edificio, ¿vale? No te gusta, pero ojo con que un técnico se le ocurra hacer un poquito más ancha la carretera y que en el pueblo de Plencia no tengamos nada que decir. Yo es lo que me parece preocupante, o sea, que los técnicos desde esas alturas opinen sobre nuestro patrimonio. Yo eso no voy a estar de acuerdo. Yo no creo nunca. que sea el caso ese, por mucho que diga. Yo creo que en el ayuntamiento se han atendido una partida de cosas. No lo sé. Ahora, este tema lo que pasa es que esto es muy difícil. Muchas veces porque no les ha quedado más remedio, no porque las hayan hecho públicas. Bueno, eso el ya plan está. especial de rehabilitación del casco histórico, comparado con el plan anterior, de 9 se pasaron a 56. De 9 alegaciones a 56. Eso es normal. Se hace un plan, normal y se presenta. Es normal si haces una campaña pública. Que se ha hecho, pero que se ha hecho. ¿Quién la hizo? El ayuntamiento. No, perdona. El ayuntamiento cumplió la ley. Era publicarlo. Ha publicado todo y ha habido unas alegaciones. Y esas se han atendido. No es casual que de 9 se pasen a 56, ¿eh? No es casual que recién ha acabado ya hace unos meses el último proceso de alegaciones al plan general, haya habido más número de alegaciones que en todos los años anteriores. No es casual. Pues igual es porque se ha publicado muy bien y entonces la gente se ha enterado. Sí, claro. No le puedes dar esa que se ha publicado mucho y se ha enterado la gente. Espero que algún vecino a los que no avisasteis te dé una palmadita en la espalda y te diga: no, a mí no me llegó tu información. Solo espero.
Hombre, ¿Eh? no sé. Lanzo el aviso a que algún vecino al que no... Pero yo no quiero que veas esto como un ataque... Que yo no quiero que veas como un ataque al grupo independiente. Pero que no, A mí me gustaría, y es lo que entendemos desde mi grupo, que tiene que haber, o sea, un cambio de concepción. O sea, por supuesto, esto se tiene que enfocar de otra manera. Pero por supuesto, pero solo me faltaba que me vayas a decir que voy a mirar por mi grupo. No, si el grupo nosotros solo miramos por Plencia. Hazme caso. Y yo no tengo nada que ver con el ayuntamiento ahora, no estoy en el ayuntamiento. Y a mí me gusta mi pueblo, Plencia, pero no ahora, de siempre. Fíjate que si me gusta Plencia, que por cosas que se hacían en Plencia, y yo monté un grupo independiente, quiero decir que, pero con gente de Plencia, Solo que al final, solo peleamos a por Plencia. Eso al final también la gente... Pero solo peleamos Eso por no quiere, Plencia. pero eso no quiere decir que el 100% de las cosas que se hagan bien. No, por supuesto. Bueno, pues joder, ahí si no parto yo de la autocrítica que tenemos. Pues vamos a arreglar entre todos lo que se puede hacer mal. Espera, un momento. Entre todos. Al final, cada uno tiene diferentes percepciones de qué es pelear por Plencia y hay diferentes formas y eso al final entra dentro de la batalla de ideas que hoy estamos aquí debatiendo. Sí. Luego, siguiendo un poco y ¿no? qué modelo queremos y qué nos puede aportar el patrimonio, ahí igual Gorka nos podría esclarecer un poco, ¿no? qué nos podría aportar ahora mismo y qué uso se le podría dar. Hombre, dentro de lo subjetivo que es el tema estético, bueno, que aquí David ha dicho que no es lo importante, yo creo que es, bueno, no es tan importante como el concepto patrimonio, como historia y tal, que también, pero yo creo que la estética es importante, porque aunque sea algo subjetivo, yo creo que estamos todos de acuerdo que X pueblo, por no poner, es más feo que este o este es más bonito que el otro, y cuando vamos de turismo por ahí, sabemos lo que queremos ver, o qué bonito es este sitio donde está, o qué bien cuidado, qué limpito, cómo han mantenido. O sea que incluso salimos fuera y apreciamos lo que estamos rompiendo aquí. Sí. Y ya que Plencia es un pueblo turístico, que quiere vivir del turismo, que a mí me parece una desgracia, pero bueno, eso es una opinión personal, pues es un valor añadido más que aportar porque todo no es turismo playa, que está muy bien. No es lo mío, pero bueno, está muy bien, el que le guste la playa, que vaya a la playa. Pero hay otras cosas y el casco podría haber sido pues una fuente de... otra forma de turismo más. Y hay otro punto, ¿no? Que al final el turismo... Y es riqueza. El turismo de Plencia no es un turismo cultural, sino es un turismo, vamos a hablarlo, de Porto Banús. O sea, hablando, bueno, ahora tenemos un puerto de Porto Banús. Dominguero. Hubo un debate aquí en verano sobre el verano en Plencia, y yo incidí mucho en eso, de que llevamos, incluida vuestra corporación, pero las anteriores, enfocándonos en el dominguero. Nos dejamos en manos otra vez, somos pasivos. Viene Metro Bilbao, nos pone el fin de línea de Metro Bilbao, llegan riadas de domingueros con su compra hecha en el Eroski y Lejona, vienen a la playa, comen y se van. ¿Qué dejan entre medio? Porquería, ensucian. No hay más que ver la plaza de la escabechería un domingo a las 9 de la noche. Da asco. Hay papeletas de helados, o sea, servilletas, millones, imposible contarlas. Insisto, ¿qué creo yo que puede hacer Plencia? Aprovecharse del patrimonio natural, que creo que va a haber un debate sobre la ría también, que supongo que surgirá, pero lo que nos toca aquí, digo, joder, el casco histórico. Yo echo de menos, primero, identificación de las casas. Por una cuestión personal, estoy los viernes, por tema de danzas, me toca estar un rato en el Cristo, y hay un panel informativo, está Opato adelante. Digo, ¿por qué no empezamos, que eso cuesta 4 duros? ¿Por qué no se crea una mesa de trabajo? El ayuntamiento no, a través de subvenciones, con patrimonio, diputación, no empieza a identificar las casas, a poner paneles informativos. Perdona que te corte. Ya sé que te estoy mirando a ti. No, que te corte, pero es que eso está en el ayuntamiento, ¿eh? Todas las casas tienen su nombre. No digo en el ayuntamiento. No digo el catálogo. Dice que se refiere a algo más pedagógico. No, me refiero a eso. Yo el catálogo está claro que tenéis que, porque tenéis obligación, porque hay obligación de tener con sus niveles de protección. Vale, el nombre de la casa. Sí, y luego algunas están protegidas con un nivel u otro. Yo lo que voy es, voy a hablar de mi libro un poco. En Escabechería SOS, por ejemplo, nos hemos puesto en contacto con el colegio y el ayuntamiento, y el instituto, para plantearles trabajar con ellos en una unidad didáctica para que los chavales visiten el casco viejo. Y tiraremos de historiadores, de profesores, de quien sea, de arquitectos, para que los acompañe si fuese a la visita y les hable de las murallas que había. Hay que imaginarlas, porque no queda más que el arco. Bueno, quedan más, que están escondidas todavía. Sí, eso es, de lo que creemos que es muralla, eso es. Porque la casa de... Ormaeche. No, Ormaeche no, ¿cómo se llama? La de Camposena.
Por dentro está todas las murallas allí, Bueno, están pues, las murallas, están unos patines, ahí voy, están mira, los adoquines Sí, del cantón antiguo. del cantón antiguo, Pues, de Arribolas, sí, de Arribolas. todo. Pues ahí voy, pues si conseguimos a los, Pues eso chavales, está a los todo. chavales del pueblo y del entorno, me hablo de Plencia, porque el instituto de colegio van de Gorri, de Barrica también, y Lemoniz, conseguimos que conozcan lo que era la villa, lo que es la historia. Si ponemos paneles informativos para que cuando viene gente, cuando vienen turistas, ya te digo, en el Cristo, alguna vez incluso que viene gente a funerales, que te pregunta la iglesia, porque viene del tren y sube las escaleras, y ya han fijado que se quedan mirando la casa, porque joder, Patua es muy bonita, y pone el año allí, el nombre de la casa, una reseña de la casa. Sí. Tenemos aquí un libro de casas del casco viejo. Hacer eso, promocionarlo, joder, conseguiríamos que esa gente, es que hay gente que viene a Bilbao a ver el Guggenheim y el Bellas Artes, y tiene el metro, y cuando viene a Plencia, pues depende del día, no le va a gustar, porque si vienes un domingo de agosto, Plencia no te gusta, porque hay miles de personas y hay porquería por el suelo. Pero joder, si tienes la opción B, que es patrimonio, me voy al casco viejo, y alguien te dice que ahí tienes una playa muy bonita y muy útil, pero tienes un casco viejo, pues joder, yo estoy seguro, y encima ese tipo de turista o de viajero que a Gorka nos gustan, encima ya si nos vamos al tema económico, es el que más deja. Porque ese no viene con las compras del Eroski, ese viene en metro, o en coche de alquiler o como sea, o en su coche propio, aparca y luego va a comer un bocata o a hacer lo que sea. Totalmente de acuerdo en eso. Joder, Y no porque nos deje dinero o no nos deje, sí, porque no, conozcan Plencia. pero claro, también, con pero, eso ya vale. joder, pero que nos deje, si porque dejan tenemos mejor. que vivir, tenemos que vivir, Claro, tenemos que pero- Perdón, Gorka o Enrique. De acuerdo con Miquel, pero para promocionar algo, ese algo tiene que mantenerse, ¿eh? No, por supuesto. Porque las cabecherías, no sé si habrán quitado el panel que estaba enfrente de los chalés No, sigue, gemelos. Sigue. Un panel que habla de lo que ya no hay. Viene a ser como el ejemplo de las fotos, que es muy bonita las fotos. Bueno, pero yo creo que no quita, ¿eh? Yo creo que en el puerto sigue faltando ahora un panel explicativo de que había una industria que duró 8 años o 6 o 14 en el siglo XIX, me da igual, pero ya había una industria escabechera, porque la había enfrente, donde está el garaje de Castro y donde está ahora el estanco. Entonces, hablar de la industria escabechera de Plencia como característico, joder, es que vas luego a sitios por ahí que te cuentan algo que hicieron en el medievo y encima pagas la entrada. Sí, pero eso estoy totalmente de Lo acuerdo. bonito es que exista aquello en pie, Una que cuña no... publicitaria pues, de parte de los museos. Cuña publicitaria. En Vizcaya hay hay 24 museos, de los cuales 9 están en Bilbao, 2 en Guernica, catalogados por el gobierno vasco, 2 en Plencia, Claro. y el resto pues son de uno en uno. Y entonces esto no está en ninguna guía turística ni de Uribe ni de Plencia. Para ir a buscar los museos, que ambos tenemos nuestra página web, tienes que ir a servicios, cultura, en fin, es horrorosísimo. Desde luego, desde turismo, no. Te vas a Bilbao, te vas a cualquier municipio que tenga museos y que se precie, y entonces en turismo, ¿qué hacer? ¿Dónde ir? Te pone una reseña no solamente de casas, que bueno, sino también de cosas culturalmente interesantes. Yo aprovecho pues para pedir al grupo, no sé si os dará tiempo, pero esto no creo que sea difícil, el sacarnos de un sitio donde nadie nos ve y ponernos en turismo. A las páginas web y a los centros culturales de esto, ¿no? Moniportal, por ejemplo, ese sí que me parece, o no lo sé, igual no. Bueno, pero por fomentar el turismo, ¿no? de cultural. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muchas más cosas que no están impuestas, pero Bueno, se van poniendo cosas, pero bueno, hay muchas cosas. Yo también quería hacer un pequeño matiz, que antes he hablado del turismo de los denominados domingueros, pero no solo los denominados domingueros vienen a Plencia a la playa, sino también el turismo de 2 meses viene a Plencia a la playa, por así decirlo. Sí. Y ese es el modelo de desarrollo que ha tenido Plencia. Y el plenciano no conoce la historia de las casas de su pueblo, ni su pueblo. Entonces, joder, estamos a tiempo de que haya algo de didáctica, de pedagogía desde las instituciones, pues eso es lo que pedimos un poquito. Bueno, nosotros desde Plencia Televista, y haciendo un poco de publicidad, estamos, y Gorka está participando, estamos llevando a cabo lo que se llamamos Burasría en nuestro pueblo, diferentes capítulos para dar a conocer el patrimonio histórico de Plencia. Tanto tú has dicho que no teníamos las casas, pues tenemos el patrimonio de antes Miquel ha nombrado que eran las casas y la lengua, pues estamos intentando utilizar las casas y la lengua para dar a conocer ese patrimonio, y bueno, y ahí seguimos en esa labor. Entonces, si alguien quiere animarse,
Pues bueno, desde aquí lanzamos... Es que corrígeme, Gorka, pero yo creo que solo en Euskal Herria las casas tienen nombre, ¿no? En alguna zona más del mundo, igual en algún valle perdido de Escandinavia pueda pasar eso, pero es algo genuino, típico de aquí. Y en Plencia en Plencia no lo aprovechamos, no sé, en su entorno. Tampoco nos hemos preocupado mucho, porque yo sé que mi casa tiene nombre y no sé cómo se llama. Yo creo que las demás tampoco. Mal, yo sí sé cómo se llama. Sí, todas. La tuya, sí, pero bueno. Pero todas tienen, pero todas ojo. tienen. Pero yo digo por eso que no es culpa, es un poco culpa nuestra. Claro, por eso digo que igual se puede concienciar a la gente. Y de hecho desde nuestros grupos de Escabechería SOS lo que pretendemos es eso, despertar conciencias dormidas y que dentro de 30 años este debate suene muy antiguo, porque los que se sienten aquí den por hecho que eso, que el patrimonio es algo, como decir, sagrado, pero muy respetado. Y que, ojo, toda actuación sobre patrimonio. Y que la institución, insisto, no sea mera espectadora, porque tienes una ley de patrimonio. Cuando hablamos de economía, hay directrices de ordenación del territorio también del gobierno vasco, que habla oportunidad de generar nuevas actividades económicas, desarrollo económico, oferta turística. O sea, estamos hablando de lo mismo todo. Entonces, joder, tú vas a cascos viejos, a zonas históricas... Los papeles admiten todo. Sí, cuando vas a pedir para eso, resulta que no... Bueno, claro, se acaba la subvención, ver el año que viene, tal, pero bueno, allá hay que estar. Entonces, que sí, por supuesto. No hay que argumentar económicos, no haría falta argumentar a motivos económicos, pero bueno, yo soy economista, lo saco también. Digo, joder, vamos a buscar riqueza ya pensando en el futuro, porque lo que sea tirado, Gorka, ya eso está. Podemos llorar, pero la cosa es no seguir por ese camino. Que no siga por ese camino, eso es. Entonces, si se puede salvar a Andrea Marialde, porque joder, el técnico, el arquitecto quiere hacer la acera recta, porque es más cómodo, seguro, para pluviales y para todo, y, joder, pues igual tienes que hacer una curva en la acera y esa casa, encima la propiedad te está diciendo que la reforma, claro, luego entra ya, que por suerte yo creo, bueno, no sé, en Plencia no ha pasado eso, el tema de las corruptelas políticas, ¿no? Cuando hay parece intereses creados para que se tire una casa y te indemnizan, no sé cómo funciona, y luego llega el constructor de turno y levanta un bloque de 16 pisos, lo que todas las que querían hacer en el puerto, es decir, que... Lo que pasa que seguro que ha pasado, pero bueno. Lo que pasa que yo quería más todavía, porque yo quería que después, como dice para que yo no me acuerdo de eso de los parkings, como dice David, lo de es un eso. Y yo les decía hacer una torre doble de la Iberdrola ahí, para que nos vean desde Castro de Mea, ahí están esos de Plencia. Las partes bajas usar de una forma, las partes altas de otra. Más bilbaíno que Azcuna. No, más plenciano. Eso más plenciano. Sí, que es bastante peor. Porque nos gusta del mismo Plencia. La autocrítica que hemos sacado aquí unas veces, aquí luce por su ausencia en este pueblo. Y no era para especular, ¿eh? No, seguro que no. Tengo ya edad para especular y no voy a sacar yo nada de lo que está claro que la especulación siempre ha premiado al patrimonio arquitectónico, ¿no? Muchas veces ha puesto por delante... Claro. Y eso ha sido el desarrollo económico de una parte de la costa vasca, del interior vasco y del resto del Estado. El ayuntamiento, Aitor, de este pueblo tiene que darse cuenta que sus ingresos no van a venir vía licencias de construcción. Claro. Tenemos el suelo que tenemos y no se puede hacer chapuzas, por decirlo así, más de las que se han hecho. Entonces, joder, enfoca el tiro. O sea, esto se acabó, este modelo ya no sirve, y menos en Plencia. Y luego que la riqueza no solo se mide a niveles económicos. Ahí voy, claro, cambia tu modelo. Eso es, y joder, yo creo que ahí, si conseguimos que todo el mundo esté alineado, pues joder, y ojalá este debate sirva para eso, para crear grupos de trabajo que se puedan hacer cosas. Por supuesto. Al final, no es poco lo que queda por hacer, ¿no? Por lo menos para lo que haya, que no... Queda muchísimo, eso es. Lo que haya, que no se destruya. El que estemos hablando de esto aquí ya para mí es una buena señal. Ya empieza... O una mala señal también puede llegar a ser. Has dicho una cosa importante. Mira, por ejemplo, dices que lo que haya no se destruya. Es moderno, lo que estamos hablando. De donde estaba el molino nuevo, que se ha ido el campo de fútbol con la tribuna, todo eso. Ahora, David tiene que saber, o si no, no sé si se ha mirado en el ayuntamiento, está previsto, que, o por lo menos por costas, que eso tiene que desaparecer. De allí. ¿El campo? Sí, todo. Pues ya tenemos para que no desaparezca. No sé si es bueno o es malo. Lo que sí está claro es que allí hay 300 chiquillos haciendo deporte. Pero Costas dice que tiene que... Y ahí no tienes remedio. ¿Qué haces? Si Costas dice que hay que desaparecer, ¿qué haces? Pelear. Joder, estamos peleando hace mucho ya, David. Entonces, por lo menos... ¿sabes, que la pelea que llevo... Eso sabes tú, que se está peleando. Y yo no... Joder, pero... Y puedes contar con nuestro grupo para la pelea más encarnizada que se tenga que llevar a cabo. No tengas ninguna duda. Pero cuando otros han peleado,
que no se les diga Se nos tilda, se nos... X, Y, Z. Claro. No, porque esto ya viene de hace 6 años, porque vosotros que ya sabéis que no sé qué. Pero ¿entiendes? yo creo que, es que el reparto, no creo que nosotros... Yo cuando voy a la, yo creo, no sé, digo, a la autocrítica... Digo que el Ayuntamiento del Grupo Independiente no creo que haya peleado que sí ha sido... Cuando voy a la... Sí, no. Se han esgrimido una serie de argumentos... No, pero si eso se empezó a pelear hace más de 6 años peleando con Madrid y la asociación está salido hace un año. Salió en septiembre del año pasado. Pues eso, pues digo, pero Salió que no ha ido con gestos en a 2 semanas vista del derribo. Y sé que Miguel ha hablado con gente del ayuntamiento, pero no ha habido problema por parte del ayuntamiento ahí. Lo que no había es... Sabes tú más cosas de todo eso, lo que había. No, yo creo que lo que corrígeme, lo que quiere decir David es que en una lucha que va a ser todo el pueblo de la mano, ya sea por el campo de fútbol o por lo que sea, que luego por lo menos no se... ¿Cómo llamarlo? No se minusvalore, no se menosprecie a una parte, o digas cuando hicimos la cadena humana, la víspera del inicio del derribo, que te vengan diciendo, si la invitaran veraneantes. Ojo, ya eso ya te deja descolocado. Si no eran de Plencia. Y digo, ¿cómo? ¿Y? Mi pregunta es, ¿y? ¿No sean de Plencia? Es decir, cuando yo voy a ver el casco viejo de Hondarribia, ¿qué pasa? ¿Que no puedo? ¿Porque no soy de Doñarbi? No, lo veo y lo disfruto. Pues es lo mismo. ¿Por qué un forastero de afuera no puede ponerse ahí en la cadena humana porque quiere mantener el puerto? A la gente de Plencia un poco las orejas por no haber ido, no sé, pero... Bien, sí. Nada más. Pero bueno, no ha ido porque no ha querido. La gente va porque quiere, eso es. Porque no se ha enterado porque no ha querido, por supuesto. Porque criticar al que va, oye... No, pero se oyeron, pues oyeron críticas del tipo de la que habéis liado y a última hora y encima llevando a gente de fuera. ¿Pero creéis que estamos queriendo hacer algo raro nosotros? ¿O queremos...? Lo que dice la ley de 1990 de Patrimonio Cultural Vasco, el artículo 3 va y dice: cualquier persona estará legitimada para actuar en defensa del patrimonio cultural. No dice cualquier persona censada en ese pueblo, no, cualquier persona. Claro. Cultural, o sea, el patrimonio cultural ante las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en los tribunales, o sea, cualquier persona. Esto es interesante que se sepa, pues, porque es un derecho que yo lo desconocía. Claro. Sí. Y hasta que he preparado estas cosas. Un ejemplo cercano, fuera de polémicas si el edificio merecía la pena o no, pasó con el Marítimo de Astondo. Estaba planeado el derribo para una fecha X y hubo una persona que recurrió porque la ley le ampara. Luego tiene que haber ahí, pues tiene que tener enjundia el recurso que tú haces y se lleva a cabo o no se lleva. Es decir, el ayuntamiento ha solicitado la catalogación o la protección del edificio de la estación como bien de interés cultural, pero no tiene por qué ser el ayuntamiento quien lo haga, sino que una persona a título personal puede pedir la protección de un edificio, porque la ley le ampara además. Sí. Y el gobierno vasco está obligado a estudiar el caso. Sí. Es bastante interesante. Pero como no te apoyen las instituciones, por mucho, a no ser que seas como Chino que se va a meter allí a estudiar el tema, pues dices, ¿a dónde voy? Me pego contra la pared. Yo detecto un problema. Si no tienes apoyo... Yo detecto un problema y es... Yo quiero denunciar una cosa y ¿qué hago solo? Yo detecto un problema y es que generalmente... generalmente el tema del patrimonio viene gestionado desde las instituciones, cuando hay infinidad de asociaciones que se dedican al tema del patrimonio. Partiendo de asociaciones locales, asociaciones de carácter autonómico, asociaciones más que patrimonio industrial y obra pública, etcétera, las que sean. Muchas veces, en vez de apoyarse en los propios informes y en los propios trabajos que tienen estas asociaciones, se tira por la vía administrativa, se sigue la vía administrativa, no sé si porque ya el funcionamiento es así o porque se quiere acelerar todo tipo de procesos, sea el que sea. Y yo considero que ambos tienen que ir de la mano. Sí, pues no, te decía solo eso que te he dicho porque, por lo que has dicho, que ha ido una persona que ha denunciado ¿Qué hace el pobre hombre? Es que tiene que estar apoyado, si no, por lo de Astondo, Marítimo aquí hubo una persona que luchó por el molino de mareas. Pues sí, se dio contra el propio molino de mareas, pero además con fundamento, porque si hablamos de la industria escabechera, antes que esa industria fue el molino, por ejemplo. Por supuesto. Como pasado. No sé, con eso quiero decir que los ayuntamientos, yo creo que hay que romper la manera de trabajo pues en el caso del patrimonio que se viene llevando a cabo, y hay que nutrirse de lo que hay en cada pueblo.
en cada pueblo y que esté interesado por eso. En el ámbito deportivo pues, tendrá que pasar con el ámbito deportivo. Es muy difícil llevar actuaciones a cabo en torno al deporte sin contar con las propias asociaciones deportivas. Pero el patrimonio, como le pasa a muchos otros ámbitos, no tiene ese respaldo o no se busca ese respaldo. Y eso, claro, muchas veces pues, nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? Y yo te pongo el ejemplo porque está hoy en día en el candelero, el Plan General de Ordenación Urbana. Vamos a ir ya a terminar con la regla del minuto otra vez, pero esta vez empieza Ricard. Le cedo la palabra a Ricard, tienes un minuto para hacer una última valoración. Es que ricasco Torchagatik. Bueno, me ha dicho antes David que me ha dicho Isamari algunas cosas que diga. Isamari me ha llamado, fíjate, yo no tenía ni idea de esto, me ha llamado a las 11:25 y he venido, no sabía ni de cómo es el tema, ni no he sabido nada. Después, para terminar, decir que, mira, yo, por suerte o por desgracia, estuve unos años navegando y he visto cosas bonitas, pero también he podido venir con el barco donde he navegado cuando estuve de capitán y venir hasta la bahía y ver Plencia desde ahí, y por mucho, todos los que vienen al barco dicen, qué cosa más bonita. O sea que yo estoy asustado de ver cosas bonitas, pero como Plencia creo que ha mejorado ahora de cuando yo era joven. Es mi opinión. Bueno, pues mientras tanto que no empeore, y bueno, y por alusiones, que te hayas enterado hace media hora que tenías que venir Ya hace sé que no una es hora, culpa vuestra, sí. Eso es excusa la comunicación interna del Grupo Independiente. Bueno, sí, que no digo Sí, que no. yo por alusiones. No, y que ya sé que no ha sido vosotros los que no me habéis avisado, Vale. que me han dicho ahora a las 11:25, pero que no tenía nada previsto yo. Vale, le cedo la palabra a Mikel, es que ricasco Torchagatik. Soy. Bueno, se me ha hecho cortísimo, creo que necesitamos otro debate porque se nos ha quedado mucho de qué va a ser de Plencia o qué nos queda en Plencia. Nos queda en el tintero el cementerio, tema clave, Castillao. Y bueno, yo decir eso a todos los plencharras, gorristarras, barricatarras y demás, que desde Escabechería SOS, el que quiera contactar para nosotros, ya sea para que le echemos una mano en una alegación en el Plan General de Ordenación Urbana, a cualquier sugerencia, ya hemos metido un par de solicitudes al Ayuntamiento que van por buen camino. Y vamos a estar ahí dando la tabarra en el buen sentido, porque ya sea con esta corporación, con la que venga a partir de mayo o con las futuras, lo que queremos es participar y que las instituciones no sean un mero espectador y te contesten, es que es privado, es que yo no voy a hacer nada, es que era a costas. Entonces, bueno, que se respete el patrimonio y lo dicho, aportaremos muchas ideas que si son tenidas a bien, pues perfecto. Es que ricasco Torchagatik. Bueno, primero agradeceros porque la verdad es que esto es un privilegio, el estar aquí, poder hablar es un lujo que no todo el mundo tiene. Bien, entonces, en primer lugar, que este y sucesivos ayuntamientos, hombre, que tengan en cuenta la opinión de la gente, que quiera votar, igual que se lo han dicho, el que no quiere, pues que no vote, pero que haya más participación, eso por un lado. Y por otro lado, que por favor, a los que estamos haciendo un esfuerzo por temas culturales con los museos, que nos tengan en cuenta desde turismo, que no trabajemos para... Hay gente de Plencia que no sabe cómo visitar la farmacia museo, no sabe. Eso es una pena. Es que ricasco Torchagatik. A vosotros. Borja. Pues yo voy a ser muy breve, me va a sobrar medio minuto. A ver, pues nada, como vecino, sobre todo vecino, más que historiador, y sensibilizado con el pueblo, pues es una pena lo que se ha hecho, pero bueno, esperemos que esto cambie y que esto sea el principio de pues otro nuevo tipo de pueblo y por extensión de economía, porque la conservación del patrimonio repercute en la economía y, en fin, es un valor añadido de riqueza. Podrías haber hecho un minuto de silencio por el patrimonio destruido. Eso es. Es que ricasco Torchagatik. Eso he dicho antes. Terminamos con David. Bueno, por lo que me toca, sería lo más sencillo tal vez sería estar de brazos cruzados, ¿no? Pero yo creo que cómo llevar a la práctica un poco las ideas y fundamentos que se han dado en el debate, pues yo creo que a un ayuntamiento y al Ayuntamiento de Plencia en concreto solo le queda trabajar en una mesa amplia, más allá de disposiciones, de las disposiciones que se están llevando a cabo hoy en día y con una percepción completamente receptiva hacia lo que se proponga y abierta. Vale. Es que ricasco Torchagatik. Soy. Y bueno,
Antes de irnos y terminar, Salchan, con la opinión de los vecinos, dar las gracias a toda la gente que ha estado detrás de realización, o sea, ha estado ahí detrás de las cámaras en realización, que ha hecho un trabajo extraordinario. Luego también comentar que el próximo debate trataremos sobre el patrimonio natural y en este caso sobre la ría. También no solo el patrimonio de Plencia es arquitectónico, también es natural y lo trataremos en otro debate. Y bueno, también no sabemos si podremos ser capaces de dar pie a toda la demanda de temas que están saliendo para el debate, como puede ser el Plan General de Organización Urbana o otros temas que han salido hoy aquí, pero bueno, lo intentaremos. Y bueno, nos vamos con la opinión de los vecinos y es que ricasco guzti hoy. Dale. Bueno, pues hace poco se tiró la escabechería en el puerto y ahí sí que hubo polémica porque, bueno, algunos querían respetarla, ¿no? Y que no la tiraran, que aprovecharan el edificio, debía de tener valor arquitectónico, entonces, bueno, al final no se consiguió y se tiró. Entonces ahí en ese sentido, pues igual no fue muy respetuoso el pueblo, ¿no? Con otros edificios, el casco viejo, pues igual sí, los han rehabilitado, pero bueno, yo creo que falta más trabajo en eso. Al casco histórico hay que darle más vida, la plaza de la iglesia está muy muerta y bueno, el casco viejo es muy bonito, pero le falta algo más de vida. Se hace mucha vida abajo en el astillero y arriba pues está un poco olvidado. Y luego abajo en el astillero también hay un par de edificios, pues como el Palace o el Casino, que el Casino en su día, bueno, pues fue un edificio súper importante y ahora pues ¿qué es? Un edificio que está cerrado, se convirtió en hotel y que está vacío por dentro y no se saca provecho. Y con el Palace lo mismo, está en zona buenísima y no se hace nada con él, está ahí, nada, derrumbándose y bueno, pues en ese sentido sí que tienen que hacer más trabajo. Y luego pues patrimonio natural, lo de las marismas, bueno, pues eso respetaron y no hicieron ninguna edificación en la zona de Chipíos, ¿no? La zona de las marismas, pero y bueno, y en ese sentido pues sí que han sido respetuosos, porque debía haber un proyecto de un montón de casas y al final no se consiguió. Y luego la zona de las lagunas pues sí está bonita y poco más que decir. En el casco viejo sí, pero me parece que no, que se ha tirado mucho para hacer nuevo. Y eso, no sé, con lo bonito que son las casas viejas y eso, me parece que le faltaría un poco más de casco viejo. No de casco viejo, sino de que las casas igual son más modernas que, ¿no? Yo creo que no. Al final cada uno estamos haciendo lo que queremos, se están cambiando cosas a nivel personal y municipal y al final, bueno, lo que estamos viendo es un cambio radical de todo lo que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Es lo que creo.